Cuando se trata de saber si existe Dios, cómo es Dios o averiguar quién le gusta a Dios, ¿se reduce realmente a así nos lo dice la Biblia o nos lo dice otra literatura religiosa? Se espera que creamos basándonos en una colección de manuscritos antiguos escritos por docenas de hombres a lo largo de cientos de años que nunca se conocieron. En un mundo sin ciencia, donde todo el mundo creía en algún tipo de Dios, no estaban simplemente adivinando, no estaban inventando cosas. Debería sorprendernos que la gente se esté desconvirtiendo o deconstruyendo o descartando la fe o colocando dudas en esto de la fe. Debería sorprendernos que duden. De esto se trata nuestra serie Investigando a Jesús. Así que bienvenidos a la primera parte de estas 6 conversaciones que tendremos durante todo este tiempo, durante cada semana, y espero que sea útil para ti si alguna vez te has hecho preguntas acerca de Jesús o acerca de la fe. Así que cuestionemos lo siguiente. Y si la fe cristiana se balancea precariamente en el borde de las antiguas declaraciones de hombres supersticiosos, ¿por qué no? Resulta que no se espera que los cristianos crean basándose en una colección de manuscritos antiguos escritos por docenas de hombres a lo largo de cientos de años, en una época en que todo el mundo creía en los dioses y no existía lo que hoy conocemos como la ciencia moderna. Los cimientos de nuestra fe están anclados en algo mucho más sustancial y sostenible que en simplemente decir la Biblia lo dice o porque están unos manuscritos. Incluso nuestra fe se puede investigar. Se nos invita a investigar y a hacer preguntas difíciles. No tenemos que mirar hacia el otro lado, encogernos de hombros y decir, es un misterio. Mira, la fe cristiana no se basa en la exactitud de los 66 documentos antiguos que llamamos libros de la Biblia. Se levanta y cae sobre la identidad de un solo individuo. Sí, Jesús de Nazaret. Si sientes curiosidad por la fe, por volver a ella, o crees que la estás perdiendo, esta es la pregunta con la que debes luchar. Primero, déjame decirte, no es, ¿existe Dios? ¿Es cierta la Biblia? Esas son rampas que a menudo nos llevan a un lugar de salida en lugar de accesos a la fe. La pregunta es esta. Es una pregunta que la gente que no se convierte, que deconstruye su fe o que descarta la fe raramente se hace. Y si es tu caso, te invito a que te la hagas. O puede que seas una mamá que esté trabajando con las dudas de sus hijos, que le hacen preguntas sobre la fe. Así que aquí está la pregunta que realmente da acceso a la fe. ¿Es Mateo, Marcos, Lucas o Juan un relato confiable de eventos reales? Si es así, lo que dicen de Jesús entonces es verdad. Si lo que dicen de Jesús es verdad, hay que seguir adelante y tener fe. Debes seguir adelante y apoyarte. Si eres un seguidor de Jesús, tu fe no es en vano. Para muchos puede ser confuso debido a la forma en que la Biblia fue presentada a la mayoría de nosotros. Una línea de tiempo nos ayudará a comprender el punto. Recuerda, la pregunta es, ¿Mateo, Marcos, Lucas o Juan es un relato confiable de eventos que realmente ocurrieron? Así que miremos. Hubo un acontecimiento. ¿Cuál fue? La resurrección de Jesús. E inmediatamente después comenzó un nuevo movimiento. Se llamó Secta Nazarena y se etiquetó como el camino y con el tiempo se conoció como la iglesia. Personas que estuvieron involucradas
en la historia documentaron los eventos para ti, para mí, para nosotros, para todos en la historia. Esto sucedió en el primer siglo, probablemente antes del año 70, de acuerdo a todos los descubrimientos arqueológicos. Luego, entonces, 300 años más tarde, se compiló la Biblia. De hecho, la palabra Biblia quiere decir pequeña bibliotecas. Viene del vocablo biblos. La historia de Jesús, entonces, no es solo una historia de la Biblia. Jesús es la razón por la que existe la Biblia. Sin Jesús no habría habido Biblia. Así que si incluso uno de los evangelios es un relato fiable o confiable de la vida de Jesús, entonces tienes que apoyarte en lo que dice. En las próximas semanas exploraremos un relato de la vida de Jesús, Lucas, y lleva el nombre de su autor. Lucas era un médico y Lucas en ese tiempo conoció a los discípulos de Jesús y mantuvo conversaciones con ellos. Así que era extraño que una persona en su época supiese leer y escribir, así que era un hombre educado, como médico registraba cosas y lo hizo muy bien. E introduje este mensaje de la forma en que lo hice, porque así es como Lucas introduce a su audiencia en su relato de la vida de Jesús. Y mira, no sabemos cuántas veces Lucas reescribió su introducción. Y la verdad es que cuando un escritor va a escribir la primera línea de un libro, y me toca a mí hacer algunos escritos que tienen que ser publicados, y sabes, una primera línea se escribe y se reescribe. Y la primera palabra de Lucas es tan significativa, pero puede ser fácilmente pasada por alto, y no quiero que tú la pases por alto. Su primera línea es históricamente significativa. Ancla la historia de Jesús a un periodo de tiempo específico. Así que aquí está el primer capítulo y el primer versículo y la primera palabra del Evangelio de Lucas. En Lucas 1:1 dice, muchos. ¿Cuántos son muchos? 4, 40, no lo sabemos, pero Lucas está diciendo muchos. Muchos se han empeñado en hacer un recuento de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Entonces la pregunta es, ¿sabes cuántos se empeñaron en hacer un recuento? Mira, yo te quisiera preguntar, ¿cuánta gente tiene varios relatos de su vida en la antigüedad? No son muchos los que emprendieron la redacción de un relato sobre alguien en la antigüedad. Hay que juntar piezas de la vida de Tiberio César para darle seguimiento. Prácticamente no hay nada escrito sobre Pilato. Herodes el Grande hizo cosas extraordinarias, pero solo hay un relato escrito de su vida. Ahora Lucas está diciendo, hablando de Jesús, muchos. Y está hablando acerca de que Él estaba en ese tiempo, que Él entonces estuvo en ese preciso instante de la historia. Ahora, quiero hacerte esta pregunta. ¿Sabes cuántos relatos detallados tenemos de la vida de un antiguo campesino, de criminales crucificados, como lo fue Jesús, o de famosos rabinos del siglo I, como fue Jesús? Te diré, ninguno. No hay nada escrito. Tenemos citas e historias, pero ningún argumento. No hay nada parecido a lo que Lucas presenta sobre Jesús. ¿Por qué Lucas se molestó en contarnos con detalle la historia de un obrero galileo, un jornalero convertido en rabino, que fue ejecutado en Roma? ¿Por qué valía la pena contar esa historia? Porque otros intentarían hacer lo mismo, como dice Lucas. ¿Por qué tantos? La única respuesta es esta. Había ocurrido algo extraordinario. Era algo que tenía implicaciones para las generaciones futuras, pero no era solo extraordinario. Era algo
bueno. Algo bueno había ocurrido, extraordinario y bueno. Sí, para la gente del mundo, para toda la gente en la historia, para ti y para mí, y alguien tenía que contarlo. Y miremos nuevamente a Lucas, desde el verso 1 al verso 3 del capítulo 1. Muchos se han empeñado en hacer un recuento de las cosas que se han cumplido entre nosotros. No se refiere a ellos, habla de nosotros. No se refiere a otros, sino a nosotros. Esto sucedió durante su vida. La historia antigua fue escrita por hombres que vivieron generaciones después de los acontecimientos que registraron. Sí, pero no este relato. Lucas está diciendo, ocurrieron entre nosotros. Lucas está escribiendo exactamente en el tiempo donde esos acontecimientos estaban frescos. Él conoció a los hombres y mujeres que desempeñaron papeles claves en el desarrollo de esta extraordinaria historia. Y sigue diciendo, tal como no fueran transmitidas por quienes desde el principio fueron, escucha bien, testigos oculares, lo vieron, y seguidores de la palabra, un sobrenombre que se usaba para Jesús, servidores de la palabra. Recuerda, Juan dijo, en el principio era la palabra. Y sigue diciendo Lucas, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero, entonces lo está escribiendo a un hombre rico que estaba curioso por saber la vida de Jesús, llamado Teófilo. Y probablemente le había pagado a Lucas para que hiciera ese registro, o se habían puesto de acuerdo. Entonces, Lucas dice, investigado todo esto con esmero, y recuerda que él lo había hecho al igual que otros. Entonces no fue a la ligera, no fue solo de una persona, entrevistó a varios de estos testigos que habían visto, que fueron testigos, sí, que sirvieron a Jesús. Y dice, desde su origen. Lo investigué con esmero, profundamente, desde su origen. Por eso Lucas comienza la historia de Jesús y la comienza no solo con la historia de Jesús y el embarazo de María, sino con Juan el Bautista, y la comienza desde el principio. ¿Por qué? Porque Lucas quiere dar una historia completa, que cuando la gente se pregunte ¿de dónde vino Jesús?, podamos entonces tener una historia detallada. Y dice, he decidido escribírtelo ordenadamente. Quiere decir, usó un orden cronológico. Así que este es mi punto. Lucas no está escribiendo la Biblia. Piénsalo. En ese momento, Lucas no dice, me voy a sentar a escribir la Biblia, o me voy a sentar a escribir un libro que un día será parte de la Biblia. No, Lucas estaba documentando eventos que sucedieron en su vida. Está documentando la vida y las enseñanzas de Jesús. No tomamos en serio el relato de Lucas porque está en la Biblia. Compréndelo. El relato de Lucas sobre la vida de Jesús fue escrito 300 años antes de que se reuniera la Biblia, de que se compilaran los libros que hoy tenemos en esa pequeña biblioteca llamada la Biblia. De hecho, la Biblia no es un libro, es una compilación de 66 libros, y justo se divide en dos partes: el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, y el Nuevo Testamento, que son los escritos sagrados de la iglesia. Así que el relato de Lucas no se hizo fiable cuando se incluyó en esa colección de documentos llamada Biblia. El relato de Lucas sobre la vida de Jesús se incluyó en la Biblia porque se consideraba fiable cuando se escribió. Y esto es muy importante. Piénsalo de esta manera. No pones cosas en la caja fuerte de un hotel para que sean valiosas. ¿Por qué colocas el anillo, la cadena, el celular, no sé, algo valioso para ti en la caja fuerte, sí, de esas habitaciones cuando llegas a un hotel? ¿Las pones acaso en la caja fuerte para hacerlas valiosas? No, las pones ahí porque ya
son valiosas. El relato de Lucas se incluyó porque ya era valioso. Fue valioso en el momento en que fue escrito. Fue considerado valioso y verdadero debido a quien lo escribió y cuándo fue escrito. Si estás luchando con la fe o si estás considerando el cristianismo, todo se reduce a esto. Pregunta, ¿Lucas está mintiendo? Este hombre que comienza relatando la historia de Jesús diciendo, muchos se han empeñado en hacer la historia, yo lo he hecho cuidadosamente, y habla a este hombre llamado Teófilo. ¿Lucas está mintiendo? No puede estar equivocado. Él también dice que ha investigado todo esto con esmero desde su origen. Entonces la pregunta es, ¿lo investigó con esmero o no lo hizo? Y si lo hizo, no hay razón ni pruebas para pensar que no lo hizo. Deberíamos confiar porque Lucas cree en su propio relato. Afirma que lo que sigue, lo que va a escribir a continuación, sucedió realmente. Su relato se basa en sus conversaciones con la gente que estaba allí. Ha ocurrido algo extraordinario. Y eso extraordinario es bueno. Por eso Lucas dice, esto hay que relatarlo, esto hay que documentarlo, porque esto es bueno para ti, para tu familia y el mundo entero. Y sigue diciendo, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero, no olvides, desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Y quiero hacer énfasis en esto. Teófilo era probablemente ese hombre rico y curioso, ese nuevo creyente. Así que el relato tiene un propósito. Y si tú le preguntas a Lucas, Lucas, ¿para qué estás escribiendo esto? Te dirá, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Y qué bueno por Teófilo que mandó a hacer ese escrito. Porque ese escrito queda también para nosotros. Y si tú te preguntas por qué debería leer Lucas, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. En otras palabras, quiero que estés seguro de tu conocimiento de lo que te enseñaron. Para que él no se quedara con la impresión y para que nosotros no nos quedáramos con la impresión de que el cristianismo es tener fe en la fe. O algo así como, solo cree. Sí, pero ya va. ¿Y quién fue la mamá de Jesús? Solo cree. ¿Y cómo lo crucificaron? Solo cree. Y es verdad que... No. Lucas que está relatando todo esto. Hay un suceso increíble, extraordinario, maravilloso, muy bueno. Y Lucas quería asegurarse de que la fe de su lector estuviera anclada ¿en dónde? En el suceso. En el suceso de la resurrección de Jesús, que lanzó el movimiento. Así que cuando fue seguro y legal, los obispos, que tenía que ver entonces con ese movimiento que ahora se conforma como una iglesia, armaron la primera Biblia, la recopilaron. Poco sabía Lucas de que los muchos relatos de la vida de Jesús y el suyo sería uno de los 4 que sobrevivirían. Y fíjate bien, todo este suceso, todo este movimiento, toda esta, entonces luego lo que ellos relataron, lo que se escribió, todo eso ocurrió en el primer siglo. Y no se incluyó en la Biblia, en esa compilación, sino 3 siglos después. Y luego esos escritos, cuando se escribieron, entonces se hacían manuscritos, copias hechas a mano, y se distribuían a reuniones de cristianos, y algunos lo memorizaban todo. Y por eso nosotros miramos que Eusebio y otros padres de la iglesia, de los cuales también tenemos escritos, pero que no están en la Biblia, hablan sobre todas estas cosas. Así que hay tanta base en todo lo que estamos hablando. Con el paso de los años,
Esos escritos que se pasaban de reunión a reunión y que se los distribuían los cristianos y de los cuales se sacaban copia, fueron demonizados. Sí, fueron arrebatados de las manos de los que los tenían y los quemaron. A finales del siglo III, el emperador Diocleciano se dio cuenta de que nunca se deshacería de todos los cristianos hasta que se deshiciera de su escritura, de su literatura. Los paganos no tenían literatura. Era algo tan nuevo. Hizo recoger y quemar toda la literatura religiosa de los cristianos, incluidas las copias del Evangelio de Lucas. Mira, pero ocurrió algo extraordinario. A principios del siglo IV, el Evangelio de Lucas se había distribuido tan ampliamente en el imperio que incluso Diocleciano no pudo deshacerse de todas las copias. Entonces sucedió algo notable. Después de la conversión del emperador Constantino al cristianismo, este permitió a los cristianos rendir culto públicamente y sacar su literatura. Es más, él mismo se convirtió. El imperio que crucificó a Jesús ahora estaba financiando la compilación de la primera Biblia. Miles de manuscritos del relato de la vida de Jesús entonces fueron recopilados, fueron comparados unos con otros y fueron autorizados. Ellos reunieron entonces la primera Biblia basado en los escritos de los primeros cristianos y en esos escritos que los primeros cristianos leían. Las historias de Jesús en la Biblia no son historias bíblicas. La historia de Jesús es la historia. Es la historia completa. Al final de los 4 evangelios se relata que Jesús fue crucificado por Roma. Lo dice Mateo, lo dice Marcos, lo dice el mismo Lucas, de quien estamos hablando, y lo dice Juan. Jesús es crucificado, Jesús es sepultado, y Jesús resucita de entre los muertos y asciende a los cielos. Jesús resucitó y algo sucedió en el mundo y por eso estamos aquí. Por eso estoy hablándote de esto y por eso tú estás conectado. Todo se reduce a los evangelios. Así que al concluir esta primera parte de nuestra serie, quiero ser claro y dejarte con esto. Si eliges no seguir a Jesús porque es inconveniente, y lo entiendo, seguir a Jesús requerirá algo de ti y de mí, requerirá que seas menos egoísta y más perdonador, puede que te cueste tiempo, dinero o incluso una relación. Sin embargo, si eliges seguir a Jesús, te aseguro que mejorará tu vida y te hará mejor en la vida, pero no siempre va a ser conveniente. La inconveniencia es una razón válida para no seguir a Jesús. Pero, entiende, si eliges no seguir a Jesús porque es inconveniente, lo entiendo. Pero por favor, no optes por no seguir a Jesús porque no crees que haya fundamento en su historia. A pesar de lo que hayas oído en la universidad o en la cultura, porque hay mucho que se dice, no renuncies a seguir a Jesús hasta que lo hayas investigado por ti mismo como adulto, y este es el desafío. Durante estas 5 partes que nos quedan, todo tiene que ver con que vamos a investigar a Jesús. La última buena razón para no seguirlo es si has determinado, no que la Biblia no es digna de confianza, sino que Lucas no es digno de confianza. Que mucha gente no se esforzó en contar esta historia. Puedes pensar, no, lo que él está diciendo no es cierto. O que él no investigó cuidadosamente todo, que él sencillamente lo inventó. Que no habló con personas que lo conocieron, siguieron, abandonaron y volvieron a seguir a Jesús. Si lees el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que también fue escrito por él, te convencerás de que en el siglo I ocurrió algo extraordinario. Es algo que tiene relevancia para nuestro siglo XXI, que tiene relevancia para ti y para mí. La historia de Jesús tenía que ser contada y Lucas eligió contarla. Y retomaremos este relato de la vida de Jesús aquí, por esta misma conexión, la próxima vez en la segunda parte de Investigando a Jesús. Pero antes de irte, aquí tienes 3 preguntas para mantener la conversación. Y quiero destacar especialmente la tercera pregunta
para que las discutas con otros. He aquí la primera. ¿Alguna vez te has sentido obligado a documentar la vida de alguien que conoces o conociste personalmente? Si es así, ¿por qué lo hiciste? Si no, ¿por qué no? Porque nunca te has obligado a documentar la vida de alguien. Lo segundo, en lo que se refiere a la fe, ¿has experimentado alguna vez un periodo de duda? En caso afirmativo, ¿cuáles han sido tus dudas? ¿Y por qué? Y la tercera, ¿cuál es tu respuesta inicial a la sugerencia de que la fe cristiana se basa en la fiabilidad de los evangelios y no en la de toda la Biblia? Escucha bien la pregunta. ¿Cuál es tu respuesta inicial a la sugerencia de que la fiabilidad de la fe cristiana debe estar basada en los evangelios y no necesariamente en la de toda la Biblia? Y esta distinción o esta pregunta pone nervioso a algunos cristianos. Y vamos, somos responsables nosotros los que hemos dirigido a la iglesia. Esa distinción puede ser la clave. El colocar nuestra fe cristiana en la confiabilidad de los evangelios. Esto nos ayudará a salvaguardar la fe de esta y de la próxima generación. De esta generación y de la generación de tus niños, de tus hijos, incluso si aún no los tienes. Espero que hables acerca de esto y vamos a responder mucho de esto en la segunda parte la próxima semana. Permíteme orar. Señor, gracias por este tiempo que me has permitido compartir. Nuestro deseo es que encontremos las bases de nuestra fe. Y si hay alguna persona que ha tambaleado en su fe, que ha estado dudando acerca de lo que cree en cuanto al Evangelio, en cuanto a Jesús, en cuanto al cristianismo, que esta sea una serie trascendental para su vida. Te lo pido y te doy gracias porque podemos tener fundamentos y de esto se trata. Podemos hacer preguntas y podemos investigar sobre ti, mi Señor. En Cristo Jesús, amén. Los espero en la próxima entrega. Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder, sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En todo tiempo Él es Dios, mi adoración es para Él. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Oh,
tiene el poder para levantarnos, para socorrerte, para socorrerme. Hay poder en Jesús. Tú eres suficiente, Señor, para nosotros. Oh Dios, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.